Capítulo 411. La serpiente gigante silbó cuando el láser de rayos X de 15 megavatios impactó en su cuerpo. El láser solo se centró en ella durante medio segundo, pero eso fue suficiente para causarle graves daños. Había golpeado a la serpiente en la sección media y casi inmediatamente perforó las escamas más delgadas del vientre, luego se abrió camino hasta la carne y el músculo, donde la carne se sublimó casi instantáneamente en vapor, que se expandió rápidamente con la fuerza de una pequeña bomba, lanzando carne y sangre de serpiente en todas direcciones. La serpiente fue casi cortada por la mitad y aterrizó sin fuerzas sobre el cabo Cuervo, quien suspiró aliviado cuando el reptil gigante siseó por última vez. Lo apartó de sí y quedó colgando sin vida sobre la rama en la que estaba recostado, luego se encogió de hombros y murmuró: «Serpientes. ¿Por qué tenían que ser serpientes?». José se sentó en la rama y se sacudió el polvo. Su uniforme era resistente e hidrófobo, por lo que no absorbería ningún líquido, pero la idea de estar cubierto de sangre y tripas de uno de sus animales menos favoritos todavía lo perturbaba. Cayó hacia atrás de la rama e hizo una voltereta hacia atrás mientras avanzaba rápidamente hacia el suelo de la jungla rama por rama. Si no recuperaba sus armas, rápidamente quedarían cubiertas de raíces y arrastradas bajo tierra a quién sabe dónde. Después de recuperar sus espadas, trepó de nuevo hasta donde había dejado a la serpiente y la desolló. La piel resistente le serviría bien como cinturón improvisado para la espada, de modo que no se arriesgaría a dejar caer sus armas de nuevo. Si bien él mismo era un arma, gracias a tener tantas cuchillas implantadas era prácticamente un puercoespín, la distancia de seguridad que proporcionaban incluso las armas cuerpo a cuerpo evitaría muchas lesiones. Después de todo, a 6 semanas de que terminara su misión, cada lesión que previmos significaba que sus probabilidades de supervivencia aumentaban exponencialmente. Cortó la piel de serpiente en tiras y la trenzó para formar un cinturón con una correa que rodeaba su cintura y subía por su torso hasta el hombro derecho. Habría sido mejor si pudiera curtir la piel para convertirla en cuero, pero la necesidad es imperiosa cuando el diablo manda, así que se las arreglaría con cuero crudo rígido. Al menos la combinación de cinturón y arnés le permitiría reposicionar sus espadas para usarlas desde la cadera o desde la espalda en caso de que necesitara mantenerlas fuera del camino. Después del breve interludio con la serpiente, continuó forjando un camino y cartografiando su entorno. Su piel era capaz de extraer y filtrar agua de la atmósfera, su metabolismo podía ajustarse para controlar su hambre y la microcomputadora cuántica de su cerebro podía estimular y restringir su glándula hipotálamo, para que no sintiera demasiado frío o calor. Incluso podría tolerar las duras condiciones del espacio profundo durante hasta 1 hora antes de que su salud comenzara a verse afectada, si fuera absolutamente necesario. Por lo tanto, las reglas habituales de supervivencia ya no se aplicaban a él, especialmente en un planeta exuberante como en el que se encontraba ahora. No necesitaba ni agua ni refugio y podía sobrevivir con prácticamente cualquier material orgánico. Puede que no fuera sabroso y que no le proporcionara todo lo que necesitaba, pero durante 6 semanas, la corteza de los árboles sería suficiente como alimento. Lo que sí necesitaba era un lugar seguro para descansar. Su microordenador cuántico podía regular su función de sueño, permitiendo que la mitad de su cerebro descansara mientras la otra mitad estaba activa, pero esa no era una solución a largo plazo. La fatiga lo alcanzaría y tendría que dormir profundamente y sin interrupciones durante al menos unas horas cada 4 o 5 días. Así continuó moviéndose hacia afuera desde el punto alfa en una espiral en expansión, mapeando mientras avanzaba en busca de una cueva que carecía de un residente, o tenía un residente que era lo suficientemente malo como para asustar al resto de los violentos habitantes de El World A248-5239 JS. 8 horas después, en algún lugar de la superficie del planeta Jurásico. José había aprendido rápidamente a examinar cada parra, tronco de árbol y flor.
Había descubierto serpientes camufladas, follaje parásito cuya savia podía derretirse a través de su uniforme, insectos simbióticos que vivían en las grietas entre la corteza de los árboles y salían en masa a la menor perturbación, y flores que exhalaban nubes de gas o escupían veneno. Y esos descubrimientos habían sido difíciles, ya que ahora parecía, como diría su padrastro, un caballo que fue montado duro y dejado a un lado mojado. Algunos de los gases y esporas alucinógenas que emanaban de las flores incluso le habían hecho sufrir alucinaciones a pesar de que sus implantes regulaban prácticamente todos los aspectos de su cuerpo físico. No fue hasta que su asistente de inteligencia artificial, a quien había llamado Pontiac en broma, lo arrastró a la fuerza hacia la realidad virtual hasta que los efectos del gas desaparecieron que se dio cuenta de que estaba en peligro. Afortunadamente, con su conciencia ocupada en otra cosa, ya no había nada que lo impulsara a arrojarse a una flor para ser comido. Al menos era una flor bonita, Pontiac, murmuró mientras recordaba su experiencia de muerte más cercana hasta el momento. Lo fue, Tequila, pero sabes que nunca superarías esa muerte. Ja, seguro que se me ocurren mejores formas de irme, se rió entre dientes, luego sacó un cubo de raciones de su compartimento de almacenamiento y lo masticó y tragó con decisión. ¿Sabes, Pontiac? Empezó, casi me hubiera gustado haber traído un colector de agua en lugar de depender de mis implantes de hidratación. ¿Por qué? Preguntó ella, a pesar de tener una idea de lo que diría a continuación. Porque acabo de comerme uno de esos cubitos de tortilla de jamón y queso y realmente me vendría bien algo para enjuagarme la boca ahora mismo, se quejó. Tequila, ¿sabes lo que dicen sobre los soldados y la comida? Que siempre nos jodan los mismos chefs que diseñan comida para perros y la llaman sabrosa. No, dijo ella. Dicen que la comida militar es terrible a propósito para darles a los soldados algo de qué quejarse. ¿Por qué harían eso? Porque el único momento en el que debes preocuparte por un soldado es cuando no tiene nada de qué quejarse. Mientras se queje por algo, estará bien. Capítulo 412. Porque el único momento en el que debes preocuparte por un soldado es cuando no tiene nada de qué quejarse. Mientras se queje por algo, estará bien. Bueno, entonces supongo que lo estoy haciendo bien, porque esta mierda apesta, Pontiac. Ánimo, soldado. Te espera un gran ataque, respondió Pontiac, y luego destacó una gran fuente de calor que se movía en su dirección. El cabo Cuervo silbó y luego suspiró. Esa cosa es del tamaño de un edificio de apartamentos, Pontiac. Hora estimada de llegada. Más rápido de lo que puedes correr. Te daría los números, pero solo te haría llorar. Sabes que puedo restablecerlo de fábrica, ¿verdad? PSH. Como si fueras a hacer algo así. Soy increíble, se jactó Pontiac. Cierto, eres el mejor. ¿Opciones? No te dejes pisotear y haz lo posible por dejar un cadáver bonito. Es más grande que tú, probablemente más fuerte que tú, y mis escáneres muestran que su piel es mucho más gruesa que la tuya. Bueno, joder. Quizá pueda encontrar otro cubo de ración de tortilla de jamón y queso y usarlo para envenenarla hasta matarla, dijo José, que ya saltaba de árbol en árbol mientras despejaba el área y se dirigía hacia un acantilado conveniente al que había escalado antes. ¿Necesitas una distracción? ¿Alguna sugerencia? Podrías hacer un fuego, tal vez. La vegetación aquí es muy espesa y verde y no hay forma de saber cuán efectivo sería. Eso significa que habrá más humo, ¿verdad? Se podría decir que sí. ¿El chico más grande todavía está en mi 6? Sí, ya sé lo que estás pensando. Le doy un 62% de posibilidades de éxito. Mientras el cabo Cuervo huía de la monstruosidad del tamaño de un edificio de apartamentos que se acercaba, su asistente de inteligencia artificial, Pontiac, estaba ejecutando simulaciones tan rápido como podía. Finalmente, aterrizó en la solución que tenía la mayor probabilidad de éxito y colocó una guía en el rango visual de José. Sigue las instrucciones y deberíamos salir ilesos. Quizá 2, pero creo que deberían ser piezas reparables. De todos modos, son mejores que la pasta de carne, así que eso está bien, ¿no?
Sí, jadeó José. Realmente estaba estresando sus recicladores de ácido láctico y respirando enormes bocanadas de aire con cada respiración. Justo cuando estaba a punto de llegar al punto donde encendería un fuego para ocultar el acantilado que se avecinaba de la visión de su perseguidor, Pontiac gritó. Cúbanse ahora. Se aproxima. Con plena confianza en su compañero, José se dejó caer de la copa del árbol al suelo y se escondió detrás de un arbusto. Para evitar que las plantas curiosas lo comieran accidentalmente o lo enterraran vivo, activó sus nuts y una colonia de nanocitos inundó los poros especiales de su piel, cubriéndolo de pies a cabeza con una armadura de poder autónoma y sellada ambientalmente. La servoarmadura mejorada que utilizaban los segadores era el principal factor limitante para su producción. Algunos de los elementos utilizados en la aleación de la que estaban hechos los nanitos solo estaban presentes en la Tierra en cantidades increíblemente minúsculas. Incluso después de tantos años de recolectar elementos traza del mar, se habían reunido menos de 100 libras de ellos en total. En comparación, Aaron tenía almacenes llenos de elementos raros como oro y platino, e incluso tenía elementos realmente raros como californio y protactinio en abundancia. Pero el francio, uno de los elementos básicos del traje táctico utilitario NUTS, Nanite Utility Tactical Suite, se medía incluso en gramos. No en kilogramos ni en libras, sino en gramos. A pesar de toda la filtración de agua de mar y la minería del fondo marino que había realizado Aaron, solo había encontrado 31 gramos de francio. Afortunadamente, la aleación de la que estaban hechos los nanitos, a la que caprichosamente bautizó como un octainium, solo requería unos pocos cientos de microgramos por colonia de nanitos. Nota del editor. Los científicos e investigadores estiman que solo hay entre 20 y 30 gramos de francio en toda la corteza terrestre en un momento dado. Es un elemento transuránico, por lo que se desintegra y tiene una vida media de 22 minutos en su isótopo más estable, el Fr-223. El francio se desintegra en radio, 223 o astato, 219, y hasta la fecha aún no se ha descubierto un uso práctico para él. Después de que las nuts de José lo envolvieran en su abrazo protector, él tensó sus músculos en su lugar y dio su mejor impresión de una roca inofensiva. Pontiac, mientras tanto, exhibía la lucha entre los más grandes con un regocijo casi sádico. Vaya, ese chico es aún más grande, ¿no crees? El que nos perseguía solo medía 7 pisos, pero mira esa belleza. Debe tener al menos 200 metros de arriba a abajo. Es un verdadero kaiju, ¿no? Si tuviera cuerpo, estaría saltando y aplaudiendo. José lo sabía, porque eso era lo que estaba haciendo actualmente en su forma de proyección de realidad aumentada. Pontiac se puso seria y se giró para mirar a su pareja. Oh, dijo con un adorable ceño fruncido en su rostro. Podríamos tener un problema. ¿Es fatal? Tal vez. Nos estamos hundiendo, creo que las plantas nos encontraron. José era la única persona de su grupo de reclutas que había estudiado en profundidad el manual de instrucciones que venía con su asistente de inteligencia artificial y había modificado su personalidad y su apariencia a él mismo, en lugar de dejar que ella se adaptara lentamente a sus necesidades. Ahora se estaba arrepintiendo. Entendido, espetó, ahora con tono serio. ¿Opciones? 3 posibilidades. Encender un fuego aquí y escapar entre el humo, salir de allí después de que el kaiju se vaya o correr. El fuego es tu mejor opción, correr es la peor. No hay forma de saber si podrás salir de allí si dejas que te entierren. José reflexionó un momento, luego metió la mano entre sus nueces y sacó el encendedor de su depósito. El plan es entonces, dijo, mientras raspaba un poco de magnesio del bloque y arrojaba una chispa en la pila de polvo de magnesio. Curiosamente, el follaje que lo rodeaba parecía muy inflamable y se incendiaba con facilidad. Era casi como si la savia contenida en las plantas estuviera hecha de gasolina, o tal vez nafta, ya que el fuego goteaba desde arriba en enormes y amontonados borbotones y salpicaba, extendiéndose de una planta a otra.
La línea de fuego avanzaba más rápido de lo que incluso José podía correr con sus implantes aumentados por las nuts que llevaba puestas. Los monstruos que luchaban a lo lejos ya habían notado las llamas que se acercaban y se alejaron a toda velocidad del frente de fuego, rugiendo y aullando mientras corrían, apenas capaces de seguir el ritmo del frente de fuego que se acercaba. Era una batalla de la naturaleza contra la naturaleza, una que la fauna estaba destinada a perder a medida que se cansara y redujera la velocidad. Ops. José parpadeó tan inocentemente como pudo, entonces un globo de fuego aterrizó directamente sobre su cabeza, lo suficientemente fuerte como para tirarlo de cara al suelo, incluso enterrando su cabeza en un pequeño cráter. ¡Mierda! Gritó, haciendo una mueca obscena hacia el árbol que lo había arrojado de cara al suelo. Pontiac, mientras tanto, se echó a reír a carcajadas. Cayó de espaldas, pateando en el aire y señalando a José mientras se sujetaba la barriga con la otra mano y se reía hasta que su rostro se puso de un morado berenjena brillante. Capítulo 413. El cabo Cuervo yacía en el suelo, con la cabeza en un pequeño cráter, mientras la forma de realidad aumentada de su asistente de IA seguía riéndose de él como loca. Si no fuera por sus nuts, probablemente no habría sido más que cenizas y pequeños charcos de metal fundido con algunos trozos de aleaciones sólidas en su interior. La temperatura que marcaba su pantalla de retina hacía tiempo que había superado la marca de los 6000 grados centígrados y seguía subiendo, aunque a un ritmo cada vez más lento. Pronto, el fuego furioso se quedó sin combustible, dejándolo rodeado de cenizas y oscurecido por el humo. Se dio la vuelta y miró el aire lleno de humo sobre él y no pudo evitar preguntarse si alguien más había prendido fuego a Jurassic Planet alguna vez. Por alguna razón, lo dudaba. Aunque la táctica había demostrado ser efectiva, seguía siendo muy vergonzosa y las colonias nuts se habían desarrollado recientemente. De hecho, los equipos de segadores activos todavía estaban en proceso de implantación de su nueva tecnología, y el grupo de Tequilia fue el primero en recibir los implantes como parte de su ciclo de entrenamiento normal. Pontiac dijo con voz ronca. Te juro que un día de estos te voy a restablecer a la configuración de fábrica. Claro, se burló ella haciendo un gesto con la mano. Sabes que me amas, así que cállate y muévete, soldadito. José se puso de pie y observó la devastación que lo rodeaba. Bueno, al menos he superado los peligros que me rodeaban, pensó mientras miraba su mapa topográfico actualizado y vio que todo en un radio de una docena de kilómetros a la redonda de su posición había sido quemado hasta los cimientos y que la línea de fuego seguía avanzando. Al final resultó que tener un ácido altamente inflamable como savia fue una elección terrible, evolutivamente hablando. Revisó sus niveles de almacenamiento de agua y vio que tenía suficiente para una semana, tal vez una semana y media si la racionaba bien, luego se sentó de nuevo en el suelo y etiquetó su ubicación actual en su mapa como Point Foxtrot. Después de eso, comenzó a escribir su informe posterior a la acción e incluyó la pérdida de sus espadas, que lamentablemente no habían sobrevivido al fuego a alta temperatura, a diferencia de sus nuts. Al no tener nada mejor que hacer ni requisitos que cumplir en términos de supervivencia, generó un paquete de cartas de realidad aumentada y dijo: ¿Jugamos un poco de póker para pasar el tiempo, Pontiac? Muy por encima de la atmósfera del World A248-5239 JS, nombre código Jurassic Planet. Atenea, Eolo y Poseidón estaban sentados en un sofá, observando al grupo actual de aprendices de segadores realizando sus misiones de graduación. Bueno, esa es una visión única de la supervivencia, dijo Athena, chasqueando los dedos y enfocando la transmisión del cabo Cuervo en la pantalla principal. Pero debería considerarse supervivencia si simplemente quemas todo el planeta hasta convertirlo en cenizas, reflexionó Poseidón. No veo por qué no, dijo Eolo con su voz de carillón de viento. Bueno, fue la simulación de la madre la que generó la flora con ácido inflamable como savia, así que estoy segura de que ella previó que algo así sucedería tarde o temprano, dijo Atenea. Es cierto, dijo Poseidón.
Entonces, ¿considerarás que esto es una misión completada con éxito? Por lo que parece, al menos la mitad del planeta va a terminar convertido en humo y cenizas. Y no podemos interferir una vez que la prueba haya comenzado, de lo contrario la invalidaremos nosotros mismos. Será un fracaso, pero hablaré con mi madre sobre la introducción de incendios naturales en las próximas generaciones de evolución en el World A248-52-39 JS, así que será una táctica única. Es eficaz, seguro, pero va completamente en contra del espíritu de la misión. La conversación entre las tres ya continuó mientras observaban al grupo de aprendices de segadores pasar con facilidad, luchar o desaparecer. Hasta ahora solo había pasado un único día dilatado en el tiempo, y Atenea esperaba que todos sus hermanos y hermanas la visitaran durante el resto de la misión de entrenamiento, ya sea por curiosidad, aburrimiento o el simple deseo de estudiar el comportamiento humano para emular mejor el comportamiento humano, especialmente las emociones. El resto de las 6 semanas asignadas para la misión de graduación de los segadores transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un total de 100 aprendices de segadores habían comenzado la misión y 12 habían sobrevivido. Como era de esperar, el Cabo Cuervo era uno de los 12 sucios, como se habían llamado a sí mismos, y era quizás el más sucio de todos. Después de todo, casi todo su tiempo lo había pasado buscando cualquier cosa que pudiera extender sus limitados recursos alimenticios, ya que había quemado la mitad del planeta Jurásico el primer día. Pero una vez que descubrió un cuerpo de agua sobreviviente que contenía plantas acuáticas sobrevivientes y un banco de peces pequeños, siendo pequeños un término relativo, ya que todavía eran un poco más grandes que el propio José, se preparó para el resto de la larga misión y su principal lucha fue evitar el aburrimiento. La ceremonia de graduación fue grandiosa e incluyó un funeral para aquellos que habían abandonado el entrenamiento de segadores. De hecho, habían muerto, ya que estaba previsto que se les borrara de la mente el recuerdo del entrenamiento antes de reciclarlos con el siguiente grupo para recibir el entrenamiento desde el principio. Si fallaban 2 veces más, fracasarían en el entrenamiento de segador para siempre y se unirían a los soldados regulares después de quitarse los implantes, o se unirían a un equipo de protección Aegis y recibirían más entrenamiento como especialistas en protección. Nadie menospreciaba a los miembros de Aegis, ya que seguían siendo absolutamente de élite, pero servir como guardaespaldas definitivamente no era tan prestigioso como servir en un equipo de segadores. Hace 2 años, llegaron a nosotros como hombres. Hoy, nos dejan como segadores, dijo solemnemente Atenea, hablando desde el escenario donde se habían reunido antes los 12 segadores que se graduaban. Usen su destello con orgullo, sirvan con honor y lleven a cabo las misiones que se les asignen con la seriedad que merecen. Ustedes son la punta más afilada de la lanza y son nuestros hijos más orgullosos. Esperen la excelencia de ustedes mismos y nunca olviden lo que han logrado. Segadores. Atenut. Ordenó. Los 12 segadores que estaban frente a ella se pusieron firmes y gritaron. Semper Silens, Celer, et Invisus. Despedido. Los segadores vitorearon y se ofrecieron choques de manos y palmadas en la espalda, luego se fueron para cerrar sesión en VR por primera vez en 2 años. Con las microcomputadoras cuánticas que habían sido implantadas en sus cerebros antes de que comenzara el entrenamiento, el tiempo total que tomó entrenar a alguien desde un humano normal a una máquina de guerra biónica genéticamente mejorada fue de solo 30 días, durante los cuales se sometieron a años de entrenamiento y misiones simuladas, asegurando que todos los que se inscribieron para alistarse en Ares salieron como un veterano de combate endurecido con un mínimo de 10 años de servicio detrás de ellos. Una semana después, en una sala de reuniones en el cubo. El sargento Cuervo estaba sentado en una sala de reuniones junto con el resto del equipo Reaper número 22. Se había unido a ellos como experto en demoliciones. Aparentemente, haber quemado la mitad de una supertierra hasta los cimientos lo calificaba para manipular explosivos por alguna extraña razón.
Estaba bastante seguro de que se trataba de algún tipo de broma interna, pero como cualquier otro hombre de sangre caliente, disfrutaba de las cosas que explotaban en la noche y estaba bastante contento con su suerte. El equipo acababa de recibir la información de la misión y la asignación de la nave furtiva. Debían dirigirse a Guatemala, donde los nixianos habían informado de que había aproximadamente una docena de ciudadanos de Edenia tomados como rehenes por el cártel mexicano de los Zetas junto con sus aliados del Grupo de Operaciones Especiales Guatemalteco Caibiles. Serían introducidos mediante un salto Lolo desde su lanzadera furtiva, la SF-1192, que estaba adscrita a la Flota Espacial Expedicionaria SFUT-Saldrin como elemento de exploración de avanzada. Una vez allí, debían dirigirse a la ubicación objetivo y capturar o neutralizar a todos los elementos hostiles mientras preservaban las vidas de todos los rehenes. Era un día más para los miembros de élite del equipo Reaper 22. Nota del editor. LOLO es un acrónimo que significa Low Orbit Low Opening órbita baja, baja apertura. Muy parecido a HALO, que significa High Altitude, Low Opening alta altitud, baja apertura, excepto que saltan desde una órbita baja y caen en caída libre a una altitud muy baja, generalmente alrededor de 200 pies, antes de reducir su velocidad mediante paracaídas o, en este caso, paquetes de propulsores de un solo uso. Una hora después, el equipo había sacado su equipo, había subido a bordo del transbordador y había alcanzado la órbita. Los desechos espaciales seguían siendo un peligro, aunque estaban en proceso de limpieza, por lo que no perdieron tiempo y saltaron del transbordador. ¿Su destino? Una plantación de amápolas de tamaño mediano de unas 200 hectáreas en las afueras de Antigua. Llegarían a las afueras de Antigua alrededor de las 2 a.m., hora local. El salto se desarrolló sin problemas y aterrizaron sin inconvenientes. Luego, rápidamente y en silencio, se dirigieron a la granja de amápolas. Neutralizaron a los guardias, luego se infiltraron en el complejo y respiraron un gas anestésico para dormir en la cara de los hostiles que los mantendría inconscientes durante al menos 6 horas. Eso les daría tiempo más que suficiente para liberar a los rehenes y a los agricultores contratados responsables del cultivo y la cosecha de los campos de amapola. Una vez reunidos todos los rehenes y aseguradas las fuerzas hostiles, solo quedaba proceder al punto de extracción a 5 kilómetros al otro lado de la plantación desde Antigua. Todo había salido sin ningún problema, lo que marcó una primera misión exitosa para el equipo Reaper recién formado. Capítulo 414. Nuevo Laredo, México, frontera con Estados Unidos. Todos en la ciudad oyeron un fuerte zumbido que venía del norte. Cuando miraron hacia arriba, vieron uno de los portaaviones voladores de Edenia, pero había algo diferente en lo que habían visto antes. Después de rascarse la cabeza por un momento, un hombre de la multitud gritó: «Está volando demasiado bajo». La única vez que habían visto un portaaviones, este volaba tan alto que apenas tenía el tamaño de una caja de cerillas y el sonido de los rotores rompiéndose en el aire no había llegado al suelo. Aunque el portaaviones no se había detenido por completo, se movía lo suficientemente lento como para ver los detalles de su elegante casco. Aunque no podían ver la cubierta de vuelo en la parte superior del portaaviones, pronto vieron docenas de aviones que se elevaban por encima de él y se alejaban en diferentes direcciones. Un murmullo recorrió la multitud cuando se dieron cuenta de que uno de ellos se dirigía hacia la zona controlada por los Zetas, un cártel formado por exmiembros caídos en desgracia del ejército mexicano. Los lugareños conocían la zona y la evitaban a toda costa, ya que allí vivían decenas de miembros del cártel y más de 1000 de sus matones subordinados. Momentos después de que el avión abandonara el portaaviones, el ruido de los rotores de la enorme nave aumentó en intensidad a medida que las palas ajustaban su ángulo de ataque y elevaban al gigantesco portaaviones más alto en el aire, donde se alejaba a toda velocidad en la distancia. El proceso se repitió más de 70 veces mientras el portaaviones volaba desde la frontera norte de México hasta la punta de Argentina. Todo se hizo sin ningún intento de ocultarse a los ojos del público, que grababa los movimientos y los publicaba en Internet.
Y con cada vez más vídeos de las breves paradas y lanzamientos que se producían en toda América Central y del Sur en ciudades que tenían conexiones con los cárteles, las únicas personas que no tenían idea de lo que estaba sucediendo eran aquellos que estaban deliberadamente ciegos. Y los trolls, por supuesto. Siempre habría amantes del caos en Internet que solo querían ver el mundo arder. La pregunta entonces fue: ¿por qué se estaba desplegando Ares para lidiar con los cárteles? Los espectadores en línea solo podían desear tener más ojos para ver el evento, ya que sabían que cualquier cosa que Ares comenzara, la terminarían en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, aunque no querían perderse lo que estaba sucediendo en vivo, sabían que pronto recibirían una explicación de lo que estaba sucediendo. Y como era de esperar, unas horas después de que finalizara la serie de breves paradas del transportista, empezó a publicarse nueva información en Internet. Cientos de módulos de asalto lanzados por el portaaviones Edenian habían aterrizado en todos los aeropuertos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala, y cada uno de ellos arrojaba un escuadrón de miembros del equipo Ares Aegis vestidos con trajes negros perfectamente confeccionados, gafas de sol y guantes negros. El uniforme Aegis era tan protector como cualquier otro uniforme Ares, ofreciendo alta resistencia a ataques cortantes y perforantes y excelente protección contra los elementos, pero fue diseñado con la apariencia típica de los guardaespaldas en mente en lugar de llamativos uniformes militares o patrones de camuflaje digital. Pronto, los aviones fueron cargados con miles y miles de prisioneros capturados y rehenes rescatados. Los agentes nixianos locales en esos países ya se habían puesto en contacto con los funcionarios gubernamentales relativamente limpios y habían recibido permiso para extraditar a los prisioneros capturados por los equipos de segadores y los soldados Ares que los siguieron. Así, en cuestión de minutos, los módulos de asalto se llenaron de prisioneros y encendieron sus propulsores vectoriales VTOL y se elevaron directamente en el aire antes de girar y comenzar su vuelo de regreso al portaaviones. Nota del editor. VTOL es un acrónimo de despegue y aterrizaje vertical. Ya tenemos varios aviones con capacidades VTOL, el más famoso de los cuales es el McDonnell Douglas AF-8B Harrier II del Cuerpo de Marines de los EU, que generó varias copias en los países de la OTAN, ya que fue desarrollado conjuntamente por McDonnell Douglas y Hawker Siddeley, compañías aeroespaciales estadounidenses y británicas, respectivamente. Minutos después, aviones civiles de Icarus Airlines aterrizaron y cargaron a los rehenes liberados, proporcionándoles un transporte de lujo a cualquier destino que eligieran colectivamente. Si los pasajeros no podían tomar una decisión acordada por todos, los aviones los llevarían primero de regreso a Eden antes de enviarlos a su destino final, todo ello sin costo alguno. Una vez que los prisioneros fueron enviados y los rehenes rescatados y estaban en el aire camino a su próximo destino, el ayudante de campo del general Smith entró en la sala de prensa del Palacio Presidencial de Edenia para emitir una conferencia de prensa. Hace unas horas, descubrimos la desaparición de varios ciudadanos de Eden y Spar en México, Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala. Ese descubrimiento nos impulsó a iniciar una investigación sobre las desapariciones, lo que nos llevó al descubrimiento de un plan de secuestro y rescate por parte de varios cárteles de América Central y del Sur. Nuestro presidente inmediatamente solicitó a la División de Fuerzas Especiales Ares que enviara equipos de segadores para rescatar a los rehenes y capturar a los criminales responsables del acto atroz. La operación se llevó a cabo con éxito a las 20, hora de Zulu. Nuestros equipos de segadores se infiltraron en los bastiones del cártel donde se encontraban retenidos los rehenes y los liberaron, capturando a sus secuestradores en el proceso. Poco después de eso, con el permiso de los gobiernos afectados, el FB Wolf fue desviado de su programa de patrullaje y lanzó un asalto punitivo contra los bastiones de los cárteles en toda América Central y del Sur. Los asaltos fueron un rotundo éxito. Los soldados de Ares no sufrieron bajas y los cárteles solo sufrieron unos pocos cientos de bajas inevitables. No hubo víctimas civiles ni daños a la infraestructura civil.
El número total de miembros de los cárteles capturados, desde sus líderes de alto nivel hasta los soldados de bajo nivel y los iniciados, es de 150.693. Aceleramos una solicitud de extradición a través de los gobiernos de cada país en el que los capturamos y, tras la aprobación, los trasladamos de inmediato al Beowulf, donde serán transportados a Eden y recibirán un juicio justo por sus crímenes. Gracias por su tiempo. No responderé preguntas hoy, ya que Aaron Michael estará aquí en breve para emitir una declaración de seguimiento. Los detalles completos de la operación están disponibles en nuestro sitio web, incluido un comunicado de prensa para su publicación, si así lo desea. Dicho esto, el hombre bajó del podio y abandonó la sala de reuniones. Capítulo 415. Mientras el ayudante de campo de John daba la conferencia de prensa sobre la reciente operación, Aaron, Nova y las otras IA estaban en realidad virtual supervisando un hito importante en su plan de unificación. Y con eso, nuestros preparativos están completos, dijo Aaron, luego estiró los brazos por encima de la cabeza, flexibilizó el cuello y bostezó. Incluso con su constitución mejorada, pasar por iteración tras iteración de estructuras gubernamentales propuestas lo había agotado. Y eso fue después de que ya habían pasado por varios grupos de expertos compuestos por mentes políticas veteranas en Lab City para eliminar ineficiencias y reducir las posibilidades de apropiaciones de poder y golpes de Estado. Luego, después de todo eso y antes de presentarlos a Aaron, Nova los ejecutó a través de millones de simulaciones para detectar cualquier falla restante y suavizarla. Aaron se volvió hacia la IA más nueva y le preguntó: ¿qué piensas del plan, Gaia? Gaia era la última IA jefa y asumiría la responsabilidad de gestionar los asuntos planetarios, actuando como representante plenipotenciaria de Aaron cuando éste estuviera ausente o no estuviera disponible para gestionar el funcionamiento diario de la nueva humanidad unificada. Era inhumanamente alta, medía alrededor de 2,15 m y era elegantemente delgada. Tenía un busto modesto, una cintura esbelta y unas caderas que solo parecían grandes en comparación con su cintura. Un cabello largo, dorado como el trigo, le caía en cascada desde la cabeza hasta la mitad de las pantorrillas y terminaba en rizos en los últimos centímetros que parecían olas del mar. Unas orejas largas se estrechaban hasta terminar en punta y se asomaban a través de la cortina de su cabello. Su rostro era anguloso y lucía pómulos altos y cincelados que se estrechaban hasta un mentón pequeño, y tenía ojos vivaces en forma de almendra con iris verdes frondosos que brillaban con un toque de capricho y contenían una sabiduría profunda y duradera en su interior. Estaba vestida con un vestido dorado que dejaba su hombro derecho expuesto y caía hasta su tobillo derecho, con el dobladillo estrechándose hasta la mitad de su muslo izquierdo, dejando la mayor parte de esa pierna expuesta también. Estaba bordado con hojas y flores realistas, con montañas, ríos y campos de hierba, flores silvestres y cultivos con todo tipo de animales moviéndose alrededor del vestido, casi como si fuera un mundo que habitaban. Su piel de marfil brillaba con un tono dorado y pequeñas hadas volaban adoradoramente a su alrededor, actuando como sus asistentes y llevando adorables pequeños portapapeles en los que tomaban notas mientras ella hablaba. Su aura era vivaz, refrescante y gentil, haciendo que las personas a su alrededor se sintieran como si estuvieran relajándose en un claro prado forestal, escuchando una orquesta de cantos de pájaros respaldada por la percusión proporcionada por un arroyo burbujeante y peces nadando en un estanque cercano. Parece bueno, pero necesitará actualizaciones y ajustes constantes a medida que la gente se acostumbre más a él y comiencen a aparecer lagunas. Pero por ahora, creo que esta es nuestra mejor opción actualmente, respondió con voz etérea. Bueno, al menos tenemos que empezar por algún lado y tenemos un cronograma que cumplir, respondió Aaron. Sí. Nos quedan 2 semanas en tiempo real si queremos completar la nueva constitución antes del 1 de enero de 2018. Será el primer paso en nuestra unificación de la humanidad y un gran hito en la historia. Nova interrumpió la conversación que Aaron estaba teniendo con Gaia. Señor, es hora de su conferencia de prensa. Aaron asintió y comenzó su procedimiento abreviado de cierre de sesión.
Un minuto después de que el ayudante de campo de John abandonara el podio en la sala de prensa, Aaron entró en la sala y se paró detrás del podio vacío para pronunciar su discurso preparado. Durante demasiado tiempo, los inocentes habitantes de América Central y del Sur han vivido con miedo a los crueles cárteles de la droga. Durante demasiado tiempo, esos mismos cárteles han propagado la violencia y esparcido su veneno por todos los rincones de la tierra. Eso se acaba ahora. La exhibición detrás del podio mostró breves imágenes de plantaciones del cártel, instalaciones de procesamiento y personas cargando cargamentos de ladrillos de drogas envueltos en contenedores de carga. El abuso de drogas afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, y no solo a aquellos que se vuelven adictos a ellas. Sus amigos y familiares sufren junto con ellos, los centros de salud están abrumados por los problemas de salud que vienen junto con el abuso de sustancias y comunidades enteras son rehenes de pandillas callejeras violentas que venden el veneno para obtener ganancias, esparciéndolo entre nuestra población más vulnerable y apuntando a aquellos menos capaces de resistir. La pantalla cambió a una imagen de un adicto a la heroína de aspecto enfermizo en las etapas finales de su adicción a la heroína, luego pasó al mismo hombre en una cama de hospital rodeado de su familia afligida. La imagen desapareció, reemplazada por un gráfico que mostraba el impacto económico del abuso de sustancias en las familias, luego un vídeo reproducido en formato de pantalla dividida, mostrando a una pandilla disparando desde afuera y dentro de la casa, así como a un inocente transeúnte asesinado a tiros mientras estaba sentado en la mesa de su propio comedor comiendo una cena modesta con sus hijos. Lo que acaban de ver es una breve muestra de las consecuencias de permitir que las drogas se propaguen sin control en comunidades de todo el mundo. Si se tratara únicamente de los propios pandilleros y se perpetraran actos de violencia entre pandillas, yo diría buena suerte y me abstendría de interferir. Pero no es así. La violencia de las pandillas se dirige abrumadoramente contra los inocentes. Por cada miembro de una pandilla que resulta gravemente herido o muerto en una guerra de pandillas, a veces decenas de inocentes transeúntes están implicados en sus luchas internas. Por eso estoy aquí hoy para dar dos avisos. Primero, he arrancado la espina del cártel de la carne en el resto del mundo, la pantalla cambió, mostrando imagen tras imagen de campos de amapola y coca en llamas, instalaciones de producción y procesamiento explotando, y soldados de Ares sacando a miembros del cartel encadenados de sus casas, oficinas y lugares de entretenimiento. En segundo lugar, estoy aquí para hacer un sincero llamamiento al resto del mundo para que colabore en la lucha contra las drogas y la violencia relacionada con ellas. Cualquiera que se vea afectado de cualquier forma, tanto si sufre y vive con miedo bajo el yugo de una banda callejera como si simplemente tiene un tranquilo laboratorio de metanfetamina en el sótano de una casa cercana, la pantalla mostró un breve vídeo de un hombre que vestía un mono de pintor blanco y equipo de protección química, incluido un respirador y protección para los ojos, saliendo corriendo de una casa en un callejón sin salida suburbano poco antes de que toda la casa de la que salió estallara en una violenta explosión. Quiero decir que cualquiera puede enviar un informe anónimo en la aplicación de redes sociales Pangea. Se investigarán esos informes y se tomarán medidas rápidas para resolver el problema. Si sus gobiernos locales no pueden o no quieren actuar, yo lo haré. Por la presente anuncio que la organización benéfica que fundé, la Fundación Coeus, abrirá una clínica gratuita en cada barrio de cada país del mundo. Ofrecerán atención médica gratuita o a precio reducido a quienes la necesiten con mayor urgencia, y no se limitarán únicamente a los problemas de salud causados por el abuso de sustancias. Además, por la presente ordeno a la Fundación Coeus que construya y dote de personal a centros de rehabilitación de drogas que ofrecerán una cobertura del 100% en todo el mundo y ayudarán humanamente a los adictos a romper su adicción al veneno que no solo los mata a ellos, sino también a sus familias, amigos y vecinos. Y por último, Aaron miró fijamente a la cámara, con mirada acerada y expresión grave, hago esta advertencia a los gobiernos de transición. Si ustedes no actúan, lo haré yo. Capítulo 416. Se estaban produciendo cambios colosales uno tras otro.
El mundo todavía estaba lidiando con las consecuencias de las redadas y los arrestos masivos de los cárteles de la droga, y justo cuando pensaban que todo estaría bien una vez que otra organización surgiera para reemplazar a los cárteles, una nueva conmoción los sacudió. Y mientras los estadounidenses todavía estaban lidiando con el aumento de precios de cosas como la heroína, la cocaína, etc., el dólar estadounidense, que ya estaba al borde del precipicio después de la reciente rendición estadounidense, recibió un empujón final y finalmente se desplomó. Sin el respaldo de las fuerzas militares de Estados Unidos, las tres grandes agencias de calificación crediticia, Standard & Poor's, Moody's Investors Service y Fitch Ratings, rebajaron rápidamente la calificación crediticia de Estados Unidos de A más a A, casi como si hubiera sido planeado mucho antes pero no se hubiera implementado por temor a represalias. Eso desencadenó una fluctuación masiva e irrecuperable en el mercado de divisas y el dólar comenzó a desplomarse. La caída del dólar provocó otra ronda de ondas de choque en una economía global que ya estaba tambaleándose, y solo la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos evitó que se convirtiera en un colapso mundial irrecuperable al implementar medidas de emergencia para estabilizar el mercado por segunda vez en pocos años. Después de todo, también se vio obligado a intervenir durante la reciente disputa financiera entre los Morgan y los Rothschild. Pero esta vez fue diferente. Por más minuciosa que fuera la planificación y preparación para una caída devastadora del mercado como la que estaban sufriendo, siempre habían contado con el respaldo de los tres grandes gigantes de la inversión financiera mundial. Pero con la erosión de la gobernabilidad y la falta de fe en el Congreso de Estados Unidos después de su desastrosa decisión de declarar la guerra a Irán, el creciente déficit del gobierno general que se había disparado desde un modesto 2,8% a un asombroso 6,6%, con indicios de que seguiría aumentando hasta un precedente del 10%. Los constantes cierres gubernamentales por la cuestión del techo de la deuda. Y una economía en desaceleración. Y una serie de otras razones, las medidas que podrían implementar la SEC y la Fed eran similares a tratar de apagar un incendio forestal meando sobre él. Realmente no harían nada y solo apestarían el lugar al intentarlo. Afortunadamente, sin embargo, el colapso del dólar se vio reflejado en un ascenso meteórico equivalente del nuevo dólar END. Introducido días después de que la ONU hubiera implementado sanciones históricamente estrictas contra Irán, el END había sido considerado una moneda sin valor en el mercado cambiario mundial desde su creación. Pero ahora estaba subiendo frenéticamente, casi a una tasa de 1,1 con la caída del dólar. Pronto, el dólar estadounidense sería reemplazado por el nuevo dólar END como la principal moneda de reserva para el comercio internacional. Continuó su ascenso meteórico hasta el punto de alarmar a Plutus, la IA detrás de Plutus Ventures, el fondo de capital de riesgo y de cobertura de Aaron. Señor, debemos limitar la tendencia al alza del END o nuestro mercado de exportación colapsará, dijo. Oh. Sí. El aumento del valor del END hará que las empresas de importación y exportación con las que tratamos estén al borde del colapso pronto. No pasará mucho tiempo antes de que comiencen a tener que incumplir sus contratos, ya que las empresas edenianas y esparianas han anunciado que solo aceptarán pagos en nuevos dólares EDEN. Si esa tendencia continúa, nos veremos obligados a hiperinflar el END para volver a reducirlo a niveles tolerables en el mercado cambiario. Aaron pensó por un momento y luego ordenó. Envié un mensaje a las empresas en cuestión en mi nombre diciéndoles que renegocien tarifas más bajas por ahora. Yo personalmente les reembolsaré la diferencia, ya que no podemos permitirnos un colapso económico global en este momento. Sí, señor. Plutus desapareció y, momentos después, todas las empresas de importación y exportación de Edenia y Esparia recibieron la notificación de un mensaje prioritario en sus cuentas del sistema operativo Gaia. Afortunadamente, Aaron y el Banco Central de Eden y Esparia poseían el 60% del total de END en circulación, por lo que, si bien le costaría billones de yen, la pérdida sería temporal y se recuperaría por sí sola después de que el mercado se estabilizara.
Mientras tanto, los ciudadanos de Eden y Esparia estaban entusiasmados con su mayor poder adquisitivo, y Alexander declaró un feriado nacional de una semana para que salieran y gastaran, alentando a la economía global a recuperarse desde otro ángulo. Inyectando en el mundo para frenar el daño causado a la economía por la caída del dólar estadounidense. La participación de los ciudadanos, combinada con la acción oportuna por parte de las empresas de Aaron, finalmente evitó la inminente depresión económica mundial y el mercado pronto entraría en un período de recuperación, durante el cual el yen reemplazaría oficialmente al US como moneda de reserva global. Y 25 de diciembre, ciudad de Nueva York. Una flota entera de helicópteros había llegado a lo largo del día desde Camp David, donde habían recogido a un grupo de presidentes y a su personal diplomático de alto nivel. Después de llegar a su destino, se les asignó un equipo de seguridad de Aegis y se les envió al Mandarín Oriental, que ya tenía todas sus reservas para la semana siguiente, durante la cual mantendrían un debate sobre la nueva constitución mundial. Todos los líderes habían acudido en persona y ninguno de ellos había rechazado la invitación. Sabían que, si se negaban a participar en la cumbre, pronto volverían a visitar la Sala Blanca, un lugar que ninguno de ellos quería volver a ver. Una multitud enorme formó una audiencia de desfile improvisada mientras los ciudadanos de la ciudad de Nueva York se alineaban a los costados de las calles durante todo el camino desde los aeropuertos hasta el hotel, ondeando banderas de sus países ancestrales y vitoreando a todo pulmón. Los últimos en llegar fueron los de la delegación de Eden. Aaron, Rina y Alexander habían aterrizado en el aeropuerto internacional JFK en Eden One y luego subieron a un helicóptero de aspecto peculiar que se dirigió directamente al hotel en lugar de depender de una escolta de Aegis en automóvil. Esta próxima cumbre seguramente será un gran shock, y no solo para los asistentes, dijo Alexander mientras miraba las calles abarrotadas a través de la ventana del silencioso helicóptero. Capítulo 417. A través de la ventanilla del helicóptero de Edenian, Alexander vio una gran multitud de personas que se habían reunido para protestar contra la unificación. Su descontento era evidente, como también lo era el motivo de la misma. No querían perder los privilegios que creían tener. Pensaban que cosas como la ya fallida economía eran un privilegio, y gracias a haber sido criados con una dieta constante de propaganda del excepcionalismo estadounidense, de alguna manera creían que el suyo era el único país que tenía el privilegio de la libertad. Todos los demás países del planeta solo podrían experimentar una versión diluida de la libertad de Estados Unidos, y rechazarían activamente cualquier evidencia que fuera contraria a sus creencias. Pero había otro grupo de contramanifestantes que creían en la unificación y la apoyaban, ya que la veían como la única manera de lidiar con la llegada de extraterrestres y la amenaza potencial que traerían consigo. Cualquier gran cambio siempre se enfrentará a una oposición igualitaria. Pero siempre habrá gente que también apoyará el cambio, reflexionó Aaron mientras se unía a Alexander para mirar por la ventana. Probablemente habrá aún más oposición una vez que el mundo conozca tu plan, respondió Alexander. Por un tiempo, seguro, pero una vez que vean que el nuevo gobierno cumple activamente sus promesas, no creo que la oposición dure mucho. Ahora mismo, tienen razón. En cierto modo, robamos el poder mediante un golpe militar y anunciamos los resultados como un hecho consumado. Los que realmente los desilusionan más son sus líderes, quienes voluntariamente entregaron sus países sin luchar hasta el último hombre por ellos, dijo Aaron, luego se volvió hacia Rina y le preguntó: ¿Cuándo vas a visitar a tus padres? ¿Puedes venir conmigo a visitarnos? Ella miró amorosamente a Aaron a los ojos. Es posible, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Los próximos 6 meses a un año son cruciales y serán el período más agotador de la próxima década. Necesito asegurarme de que la base del nuevo comienzo sea sólida, por lo que solo puedo quedarme 2 días. Pero eso funciona de todos modos, ya que también necesito tener una conversación con tus padres, dijo. Pero pronto tendrán acceso a la realidad virtual, por lo que podremos reunirnos con ellos allí si queremos pasar más tiempo con ellos, añadió.
Por ahora 2 días serán suficientes, respondió con una sonrisa, luego giró la cabeza y miró al equipo Aegis que los esperaba en el helipuerto encima del Time Warner Center, donde se encontraba el Hotel Mandarín Oriental. Una vez que el helicóptero aterrizó, Alexander, Rina y Aaron desembarcaron. Por fin se acerca el nuevo comienzo, dijo Aaron con una sonrisa de anticipación en su rostro. Al día siguiente, sede de las Naciones Unidas. El día después de Navidad, los líderes mundiales abandonaron el Time Warner Center y se dirigieron a la sede de la ONU, donde comenzarían su cumbre. Se habían colocado filas de sillas adicionales en el salón de reuniones de la Asamblea General para preparar la llegada de todos. Entraron a la sala sin ningún orden particular, pero en un silencio muy particular. Todos los presentes comprendían la gravedad de las decisiones que se tomarían en esa misma sala durante los próximos días. En el mar de líderes mundiales, Aaron se destacaba como una clara excepción. No tenía autoridad, no ocupaba ningún cargo en ningún gobierno y el único poder que tenía en sus manos era su corporación militar privada, Ares. Los asistentes habían acordado de antemano que el moderador de la cumbre sería elegido al azar. Como no había ninguna agenda en particular para dirigir la cumbre, nadie interfirió en el sorteo y el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, fue elegido para dirigir la cumbre. El presidente Nazarbayev tomó asiento, abrió la cumbre y luego comenzó sus palabras de apertura. Buenos días a todos. Soy Nursultán Nazarbayev y seré el presidente temporal de esta cumbre y estaré a cargo hasta que se cumpla nuestro objetivo. Me gustaría recordarles que, durante toda la duración de esta cumbre, mis órdenes serán absolutas. Cualquiera que genere disturbios o se niegue a seguir mis instrucciones será sancionado. Estoy seguro de que todos aquí se dan cuenta de lo perjudiciales que serán las sanciones para sus países. Ahora que ya hemos dejado atrás ese desagradable asunto, anunciaré el formato de la cumbre. El primer día, todos los presentes tendrán la oportunidad de proponer una enmienda a la Constitución que recibieron hace unas semanas. Estas enmiendas se propondrán una a la vez, sin tiempo para el debate, y se registrarán para más tarde. Por favor, asegúrense de que todo lo que quieren proponer esté presentado antes del final del día de hoy, ya que no se aceptarán más propuestas una vez que termine la sesión de hoy, dijo, demostrando una capacidad pulmonar bastante impresionante para un hombre de su edad. Mañana comenzaremos a debatir las enmiendas propuestas y a descartarlas o a refinarlas para que se ajusten a las condiciones del mundo real hasta que la nueva Constitución Mundial esté finalizada y sea aprobada por unanimidad por todos los presentes. Una vez explicado el formato de la cumbre, cedo la palabra al representante de Eden, el presidente Alexander Romero. Por favor, proponga su enmienda y luego ceda la palabra al siguiente en la lista. El presidente Nazarbayev tomó asiento y con un gesto respetuoso le hizo un gesto a Alexander para que diera inicio a la sesión. Gracias, señor presidente Nazarbayev. La primera enmienda que voy a presentar hoy es la relativa a la libertad de expresión, dijo Alexander y luego volvió a sentarse. Sin que nadie tuviera que decir nada, la cumbre siguió su curso. El segundo representante que propuso una enmienda fue el presidente Trump de los Estados Unidos. El derecho a poseer armas, dijo. Era lo que se esperaba del presidente de una nación que literalmente tenía más armas que habitantes. Nota del editor. Esto es extrañamente cierto. Las cifras de posesión de armas per cápita en los EU. En 2018, fueron de 120,5 armas por cada 100 personas, con un estimado de 390 millones de armas en circulación y una población de 328 millones y algo más. El siguiente presidente continuó la cadena de propuestas, poniéndose de pie y diciendo, libertad de movimiento. El derecho a vivir sin ser perseguido injustamente, dijo el siguiente presidente. Derecho a espacios habitables limpios. Derecho a una vida sana. Creación del califato, afirmó el presidente de Irán. Libertad de religión. Derecho a la educación gratuita. Derecho a votar. Absoluta libertad de expresión.
creación del país de Dios, afirmó el Papa y el presidente de la Ciudad del Vaticano. Uno por uno, presidente tras presidente continuaron proponiendo enmiendas, mostrando lo que ellos mismos consideraban importante a medida que avanzaba la primera ronda de propuestas. Lo sorprendente fue que Aaron hubiera sido omitido en la primera ronda de propuestas. Si bien una persona promedio podría considerar eso normal, dada la falta de un cargo oficial de Aaron, las personas en la sala entendieron que Aaron era mucho, mucho más de lo que el resto del mundo creía. Habían experimentado sus habilidades de primera mano y se preguntaban si sería la última persona que hablaría o si ya había hablado a través de su líder títere, Alexander. No se quedaron pensando por mucho tiempo ya que, en el último momento de la primera ronda de propuestas, Aaron se puso de pie y dijo: propongo la investidura de un emperador para dirigir un cuerpo gubernamental imperial que gobierne el mundo entero bajo un solo líder. Capítulo 418. Sabía que debía haber esperado lo inesperado de Esmocoso, pero realmente superó todo lo que imaginaba, dijo Herschel Rothschild. Había estado prestando mucha atención a la cumbre de líderes mundiales y sabía que la propuesta de Aaron al final de la primera ronda había acabado con todas las demás propuestas y las había hundido en un charco de barro. Claro, todavía podrían aprobarse, pero con un gobierno imperial, serían menos derechos y más privilegios. La majestad de un emperador no podía ser mancillada, por lo que ciertas libertades como la absoluta libertad de expresión, de voto, de reunión, de porte de armas, etc., tendrían límites y podrían ser revocadas por violaciones de lesa majestad o incluso por capricho. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No lo podías haber previsto?, le preguntó Virginia a su marido. Lo que yo esperaba era que él siguiera utilizando a Romero como un líder títere mientras gobernaba desde las sombras. Algo parecido a lo que hacemos nosotros. Tenemos una enorme influencia sobre el gobierno y podemos hacer casi todo lo que queramos, pero muy poca gente sabe de nosotros. Y a los que lo saben los eliminamos sin piedad y los etiquetamos como teorías de la conspiración chifladas. Eso nos da todos los beneficios del poder sin el escrutinio público que suele acompañarlo. Pero es mocoso, Herschel suspiró y sacudió la cabeza. Lo que hizo es mocoso es el equivalente a dar vuelta a una roca y arrojar luz sobre lo que normalmente vivía debajo de ella. Es obvio que quiere ser emperador. Después de todo, ¿te lo imaginas renunciando al poder? Y definitivamente tiene las garantías necesarias para lograr que su propuesta sea aprobada en la cumbre. Él, sin ayuda de nadie, convirtió toda la cumbre en una absoluta broma con solo decirle una frase. En la mente de Herschel Rothschild, la pregunta no era si Aaron se convertiría en el emperador de la humanidad, sino más bien cómo lo lograría. Definitivamente no es como nosotros, dijo Virginia. Si tú, querido esposo, tomaras el gobierno por la fuerza, definitivamente enfrentarías una rebelión que eventualmente te derrocaría de tu trono, haciendo que todo tu arduo trabajo y planificación fueran inútiles. Pero Aaron, por otro lado, no tiene ese problema. Tiene todo lo que necesita para abrirse paso a través de toda la oposición a su gobierno. Contemos sus ventajas. Levantó la mano y contó con los dedos mientras continuaba. Tiene una fuerza militar que nadie puede vencer en una pelea directa. Ella levantó un dedo. Tiene la ventaja tecnológica en todos los sectores. Otro dedo se levantó en el aire. Él no es una persona común y corriente. Es como si fuera capaz de desempeñar individualmente cualquier función que necesite en cualquier momento. Se levantó un tercer dedo. Creció en las sombras, detrás de escena, y estoy bastante seguro de que ni siquiera ha revelado la mitad de lo que es capaz de hacer. Virginia levantó un cuarto dedo y luego inclinó la cabeza, pensativa. De todos modos, esas 4 cosas son suficientes. Intentar descifrar a ese chico me va a dar dolor de cabeza de todos modos. Volvió a bajar la mano. Así que la pregunta es, ¿por qué debería permanecer en las sombras cuando ya lo han descubierto? Después de todo, es difícil gobernar desde detrás de un títere si constantemente estás poniendo en el centro de atención tus propias acciones.
Herschel enarcó una ceja, ya que lo que acababa de decir tenía todo el sentido para él. Cuando empezó a pensar en las cosas desde ese ángulo, finalmente entendió el trabajo que había estado haciendo Aaron y todo el trabajo preliminar que el novio de su hija había hecho de antemano. Todo lo que había hecho, desde el momento en que contactó por primera vez a Rina y se ofreció a ayudarla en la lucha interna por el poder familiar hasta la propuesta de su investidura como emperador de un imperio mundial unido, había sido un plan a largo plazo. Un plan que se había implementado paso a paso hasta que el emperador Aaron Michael se convirtió en algo inevitable. Se estremeció al pensarlo. ¿Cómo había podido un niño normal y corriente como Aaron pasar de ser un fracasado crónico a ser el dictador de facto del mundo entero en tan solo 3 años? Sobre todo porque no necesitaba el apoyo de nadie más para instalarse como líder de la humanidad. Y mientras Herschel cocinaba sus sinapsis imaginándose en el lugar de Aaron, el mundo estaba teniendo un colapso completamente diferente. Al comienzo de la cumbre, hubo diversas reacciones a lo que se estaba debatiendo. Algunos se dedicaban a criticar a la multitud, otros a mantener debates serios sobre los méritos y defectos de las propuestas, y otros se dedicaban a criticar a los líderes que habían hecho propuestas excepcionalmente estúpidas. Cuestiones como permitir el trabajo infantil y reducir la edad de consentimiento, la persona que propuso eso afirmó que sería específico para las colegialas, fueron criticadas con especial dureza. Otras propuestas, como la instauración de un sistema de selección por lotería para los cargos políticos, la protección de los animales y el veganismo obligatorio, la flexibilización de la legislación antimonopolio para permitir la formación de monopolios de megacorporaciones, etc., también fueron duramente criticadas y sus proponentes ridiculizados brutalmente. Pero todo se detuvo de golpe en el momento en que Aaron se puso de pie y propuso la formación de un gobierno imperial para gobernar a la humanidad. Durante 4 minutos, prácticamente todos los seres humanos del planeta se quedaron mirando involuntariamente la absurda audacia de la propuesta. Luego, los memes comenzaron a inundar Internet. Primero, miles, luego cientos de miles, luego millones, cientos de millones y, finalmente, miles de millones de personas descubrieron la posibilidad de que el futuro fuera sombrío, oscuro y solo conociera la guerra. La inundación de memes duró 10 minutos completos mientras el salón de actos de la sede de la ONU se sumía en un caos puro y absoluto. En un extraño giro de los acontecimientos, Internet se calmó más rápido que el caos en la realidad. La gente había recobrado el sentido común y había empezado a expresarse con palabras, en lugar de con memes. Algunos estaban de acuerdo con Aaron, algunos lo maldecían y otros solo querían ver el mundo arder y participaban en discusiones serias como oponentes del bando que apoyaba el iniciador del tema. En esencia, Internet se había convertido en una especie de homúnculo de la humanidad en general, que mostraba simultáneamente todas las facetas de la naturaleza humana que existían. Capítulo 419. Gaia suspiró al darse cuenta de la cantidad de trabajo que le tomaría a Aaron y a ella impulsar el nuevo gobierno imperial a la existencia y luego a su aceptación. ¿Cómo van las cosas de tu lado?, le preguntó a Panoctes, que estaba monitoreando Internet. A juzgar por cómo van las cosas, y sin contar la explicación que dará mañana el emperador Aaron, el número de grupos rebeldes se va a disparar. Pero esperemos que la mayoría de ellos pierda el interés en las rebeliones una vez que empecemos a lanzar la propaganda. Pero los que queden serán aún más peligrosos. Son los problemáticos, intervino Nix. Se dio cuenta de que realmente necesitaba centrarse en el reclutamiento en un futuro muy cercano, ya que sus nixianos estarían completamente abrumados de trabajo durante los próximos años. La campaña de reclutamiento debería ayudar, consoló Nova a Nix. Nix asintió con la cabeza y la sorpresa la atravesó al darse cuenta de que Nova podía leer su mente. La sorpresa se disipó rápidamente cuando recordó quién la había engendrado y quién era el verdadero dueño de los supercúmulos cuánticos en los que operaban todas las IA. Por lo tanto, era natural que Nova supiera cada pensamiento que pasaba por la cabeza de sus hijos. Y el presidente Nazarbayev había recuperado finalmente el control en el salón de actos.
¿Alguien tiene alguna enmienda que proponer? Preguntó, pero se encontró con un silencio ensordecedor. Declaro terminada la cumbre de hoy, dijo dando un golpe con el mazo. Mañana a las 8 de la mañana nos reuniremos de nuevo y comenzaremos el debate, dijo, poniendo fin finalmente a la maratónica reunión de 10 horas. Uno por uno, los exhaustos líderes mundiales se pusieron de pie y salieron por la puerta del salón de actos. Una vez que estuvieron fuera del campo de visión de las cámaras, se estiraron, bostezaron y encorvaron los hombros mientras caminaban con cansancio hacia los equipos Aegis y los vehículos de transporte que los esperaban. Algunos de los más jóvenes, que no estaban del todo derrotados por la larga sesión, se agruparon y caminaron en grupos, discutiendo las enmiendas propuestas. Sin embargo, todos se habían dado cuenta de lo inmensa que sería la carga de trabajo durante las próximas semanas, o incluso meses. Solo había pasado el primer día y todos sabían que se trataba simplemente de una obra dirigida por ellos mismos para un público poco cooperativo, beligerante y desagradecido. El público en general. Los internautas enojados y los trolls que avivaron las llamas en Internet salieron a las calles de todo el mundo para expresar su descontento con la propuesta de Aaron, pero estaban desunidos. Algunas protestas se encontraron con contramanifestantes violentos, y ninguno de los grupos de protesta protestaba por las mismas cosas. Después de todo, había muchas propuestas, y todos tenían algunas que apoyaban, otras que detestaban y otras por las que no sentían nada fuerte. Estados Unidos y la Unión Europea fueron los países que más manifestantes manifestaron, seguidos por algunos de los países de Europa del Este. El resto de los países o bien imitaron el ejemplo de Australia y decidieron no preocuparse por el caos y simplemente seguir la corriente, o bien todavía desconocían lo que había sucedido durante el primer día de la cumbre por razones como la diferencia horaria y otras similares. Pronto se pondrían al día con la agitada reunión y comenzarían una segunda ola de protestas mientras se levantaban de la cama. La ciudad de Nueva York, en particular, estaba repleta de manifestantes furiosos y violentos. Se habían desatado disturbios en los 5 distritos y algunos intrépidos incitadores habían llegado incluso al extremo de intentar demoler el Time Warner Center. Después de todo, no era ningún secreto donde se alojaban los líderes durante la cumbre. Aaron, que observaba los disturbios desde arriba en su helicóptero mientras viajaba de regreso al Mandarín Oriental, puso fin rápidamente a la violencia de manera similar a como los bomberos combaten incendios con incendios. Él simplemente ordenó al Beowulf que hiciera un paso sobre la ciudad y envió un par de batallones de soldados Ares con todo su equipo de batalla para ayudar al Departamento de Policía de Nueva York en el control de disturbios, lo que resultó en una ciudad en gran parte pacificada con la mayoría de los cabecillas e incitadores arrestados. Y al día siguiente. A pesar de los disturbios que se produjeron el día y la noche anteriores, la reunión prevista comenzó exactamente a las 8 de la mañana, una vez más en el salón de la Asamblea General de la ONU. Los asistentes a la cumbre ingresaron una vez más y ocuparon sus asientos mientras el presidente Nazarbayev daba inicio al segundo día de reuniones. Hoy la agenda es hacer un primer examen de las enmiendas propuestas. Algunas serán descartadas, otras serán ratificadas inmediatamente y muchas de ellas serán archivadas para su posterior debate. Vamos a ello, ¿de acuerdo? Dijo, y luego ordenó al técnico sentado a su lado que mostrara una lista ordenada de las propuestas del día anterior. Podemos empezar por eliminar las propuestas redundantes, como la libertad de expresión y la libertad absoluta de expresión. ¿Todos a favor? Todos en la sala levantaron sus manos y expresaron al unísono su aprobación. Eliminar las propuestas redundantes les ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Los votos a favor son los correctos, indicó el presidente Nazarbayev al técnico para que procediera a recortar la lista, tomó asiento y dio comienzo a la reunión. Pero primero debemos definir qué entendemos exactamente por humanidad. Por ejemplo, ¿qué sucede si los visitantes son en realidad nuestros antepasados que abandonaron la Tierra hace mucho tiempo y regresan para iluminarnos y elevarnos? ¿Deberíamos considerarlos parte de la raza humana o fundamentalmente alienígenas?
¿Qué se incluye en el concepto de derechos humanos? ¿Y qué son exactamente los derechos humanos, en cualquier caso? Señaló a Alexander y dijo. Le cedo la palabra al representante de Eden para que enumere lo que deberíamos incluir como derechos humanos fundamentales e inalienables. Alexander se levantó de su asiento y comenzó su discurso. Gracias, presidente Nazarbayev. En el Edén, al menos, nuestra visión de lo que significa ser humano es haber nacido y criado en la faz de este mismo planeta. Y en lo que respecta a los derechos humanos, nuestras creencias coinciden principalmente con las del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hay solo unas pocas diferencias menores. Mientras Alexander hablaba, apareció una pantalla holográfica aparentemente sin ninguna señal de él hacia nadie más. Mostraba una presentación en PowerPoint sobre el tema de la humanidad y los derechos humanos, que había sido acordado en su mayor parte por la mayoría de los países del mundo. Capítulo 420. Eso es todo lo que tenía que decir, gracias. Le cedo la palabra al presidente Trump de los Estados Unidos. Alexander volvió a sentarse en su asiento y Trump ocupó inmediatamente su lugar. Uno tras otro, los líderes mundiales fueron pronunciando sus intervenciones previstas, hasta que llegó el último. Por consideración al tiempo limitado, todas se limitaron a 2 minutos, y ninguna fue seguida por réplicas u otros formatos de debate clásicos. Una vez realizadas todas las observaciones iniciales, se elaboró la lista inicial de enmiendas propuestas de acuerdo con la opinión mayoritaria entre los líderes, así como algunas pautas de sentido común. El proceso de selección fue relativamente rápido, ya que se limitó a eliminar redundancias y propuestas de enmiendas que ya eran ridículas a primera vista, como la que apuntaba a la edad de consentimiento. El resto de las propuestas eliminadas se basaron en las opiniones mayoritarias expresadas en los comentarios de los líderes. Pronto, la lista se volvió mucho más manejable y comenzó la primera ronda de votación. Todo lo que no obtuvo un apoyo unánime en esta etapa se dejó para su posterior discusión en reuniones posteriores, mientras que todo lo que logró obtener un apoyo unánime se consagró inmediatamente en la nueva Constitución Mundial. Con esto, declaro que el artículo primero de la nueva Constitución Mundial, Derechos Humanos, ha sido completado y consagrado como ley, dijo el presidente Nazarbayev, bajando su mazo. El artículo completo se mostró en la pantalla de la sala y se publicó en el sitio web para que la gente pudiera leerlo. El artículo enumeraba muchas cosas como derechos humanos, entre los que se encontraban el derecho a la igualdad de protección ante la ley, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, el derecho a no ser arrestado arbitrariamente ni exiliado, el derecho a una vivienda y a la privacidad adecuadas, el derecho a la atención sanitaria gratuita y el acceso libre y sin restricciones a Internet. Fue la primera vez que el concepto de derechos humanos se estandarizó y se consagró como ley. Si bien antes había habido listas de lo que se consideraban derechos, eran en gran medida subjetivas e inaplicables debido a la falta de un sistema judicial centralizado al que todos los países adhirieran. La Corte Penal Internacional fue una buena idea, pero la política había asegurado que la participación en la Corte y su reconocimiento fueran voluntarios. Su implementación era similar a darle a las personas la capacidad de determinar si podían o no ser procesadas por los crímenes que cometen. Ahora, para el debate sobre el artículo segundo, Gobierno. Señor Michael, tiene la palabra. Por favor, exponga su plan detallado sobre el gobierno que propone, así como su participación en el mismo, si la hubiere. Aaron, que había permanecido en silencio durante todo el debate sobre los derechos humanos, se levantó y se ajustó la corbata mientras comenzaba a hablar. Gracias, señor presidente Nazarbayev. Recomiendo la formación del imperio de la humanidad, con un emperador que dirija al mundo en una dirección unida, asegurando que avancemos hacia el futuro de una manera controlada y sostenida que garantice el avance y la unidad. Se abolirán todas las fronteras y el mundo se reorganizará en regiones, prefecturas, ciudades, pueblos y aldeas, con líderes asignados en cada nivel. Aaron podía sentir que la gente de todo el mundo se burlaba de él mientras hablaba. Deben pensar que estoy loco, pensó, y luego lanzó una mirada acerada directamente a la cámara que transmitía frente al podio del orador.
También hubo algunas toses en la sala que ignoró mientras continuaba. Mi razonamiento para eso es que la democracia simplemente no funciona de gran escala. Está bien en la escala pequeña, cuando se habla de unas pocas docenas de personas que requieren un líder para garantizar que se cumpla un objetivo, pero cuanto mayor es la población, más se desalinean sus intereses y es imposible satisfacerlos. La naturaleza humana es tal que las masas siempre votarán en función de sus beneficios a corto plazo en lugar de considerar el costo que otros tendrán que pagar para beneficiar al voto individual. Esa conducta de búsqueda de beneficios lleva a que los aspirantes a líderes se sientan incentivados a mentir, lo que da como resultado una lista interminable de promesas incumplidas y la implementación de políticas que son perjudiciales para el conjunto pero benefician a la minoría. La minoría de la que hablo es la de aquellos que tienen el poder y la capacidad de garantizar la reelección de un político. Pensemos en la industria del carbón. A pesar de que el carbón es la forma de producción de energía más dañina y menos eficiente, los candidatos políticos de Estados Unidos, Australia y muchos otros países se ven obligados a prometer cosas como la apertura de nuevas minas con el pretexto de crear nuevos puestos de trabajo. Eso es mentira. El objetivo de abrir nuevas minas y luchar contra la legislación que prohíbe o regula la minería de carbón es beneficiar a unas cuantas personas, no a las masas. Los datos muestran que hay menos de 300.000 personas en todo el mundo que trabajan en las minas de carbón, mucho menos de lo que los políticos quieren hacer creer a la gente. La capacidad de manipular a las masas en pos de algo tan inútil como garantizar la permanencia en el poder solo sirve para poner de relieve la debilidad de la democracia a gran escala. Además, es imposible permanecer incorrupto durante un largo periodo de tiempo en puestos de poder y autoridad, por lo que existen problemas con los términos. Es difícil garantizar que un líder elegido democráticamente tenga la experiencia suficiente para confiarle la tarea de gobernar y al mismo tiempo sea lo suficientemente nuevo como para que la inevitable corrupción no haya tenido tiempo de asimilarse todavía. Eso se convierte en una maraña de intereses en pugna y, al final, conduce a un gobierno muy miope, ya que los políticos se ven incentivados a buscar las ganancias más a corto plazo para garantizar su reelección, colocando sus propios intereses por encima de los de aquellos a quienes se supone que deben servir. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. Aaron hizo una pausa por un momento para asimilarlo. Una vez que la gente tuvo tiempo suficiente para considerar lo que había dicho, continuó. A pesar de las graves debilidades del gobierno democrático, es muy eficaz a pequeña escala o cuando no se necesita una planificación a largo plazo. El mayor contrapeso a la mayoría de las debilidades de la democracia es un electorado informado y comprometido, algo que solo se logra de manera realista con grupos pequeños. De esa manera todos conocen a todos los involucrados, lo que simplemente no es posible cuando se consideran las exigencias de los ciclos de campaña constantes en los que los políticos buscan la elección o la reelección. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.